Estimados colegas, muy buenos días. Les habla José Jaime Torres Loyola, especialista de la Unidad de Gestión Educativa Local Chincha, para comentarles de que el Ministerio de Educación acaba de publicar la resolución ministerial número 274/2020 Minedu, que actualiza los protocolos para atención de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en el marco de esta educación a distancia. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta dicho protocolo. Como bien nosotros recordamos, está vigente el Decreto Supremo número 004/2018, que contiene los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar y la prevención y la atención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en relación a fomentar una escuela segura y acogedora, donde no tenemos ninguna tolerancia a cualquier tipo de violencia escolar. En ese sentido, y en el marco de la educación a distancia, el Ministerio de Educación ha actualizado dichos protocolos con la aprobación de la Resolución Ministerial 274. Entonces, esta Resolución 274 contiene entonces los protocolos actualizados en el marco de la educación a distancia para nosotros primero prevenir los hechos de violencia y actuar si es que se presentara algunos hechos de violencia en nuestra escuela de acuerdo a dichos protocolos de atención. Teniendo en cuenta, en primer lugar, que la atención de la violencia contra los estudiantes tiene por objeto intervenir de forma oportuna, efectiva y reparadora frente a aquellos hechos de violencia que suceden o que nosotros detectamos dentro de nuestro entorno escolar, sea en la etapa presencial o en la modalidad a distancia. El cumplimiento de estos protocolos va a estar liderado por el personal directivo de la institución educativa, por el docente responsable de convivencia escolar y del Comité de Tutoría y Orientación Educativa. En ese sentido, nosotros tenemos que aplicar los protocolos de atención contra la violencia escolar teniendo en cuenta los siguientes principios. El principio de protección de los estudiantes. Efectivamente, nuestro rol como educadores es proteger a nuestros estudiantes y eso implica cero tolerancia a la violencia y la aplicación de cada uno de estos protocolos. El principio de la confidencialidad. Los datos tanto de los estudiantes agredidos o incluso aquellos estudiantes que agreden son estrictamente reservados. Se mantiene el criterio de la confidencialidad. Además, tenemos que entender que el otro principio es el principio de participación de los estudiantes. Los estudiantes no son seres pasivos, sino son seres activos y cumplen un rol importante dentro de su propia protección. Por lo tanto, la escuela tendrá que fortalecer esa capacidad de prevención y esa capacidad de denuncia frente a hechos de violencia. La intervención sistémica y articulada de todo elemento o miembro de la comunidad educativa, donde no existe una tolerancia frente a la violencia escolar. El respeto y valoración a la diversidad cultural, social, entre otras, de nuestros estudiantes, lo cual nos va a hacer actuar de forma inmediata frente a hechos de violencia. Es importante tener en cuenta el principio del interés superior del niño y del adolescente, por lo cual nosotros vamos a intervenir de forma eficaz y oportuna frente a hechos de violencia escolar. Entonces, es importante tener en cuenta, colegas, esos lineamientos que van a garantizar entonces nuestro trabajo. Entonces, este decreto Supremo 04 y la resolución ministerial 274 nos va a hablar sobre los protocolos de atención contra la violencia en la modalidad presencial y en la modalidad a distancia. Teniendo en cuenta nosotros que en la modalidad presencial tenemos los protocolos de atención 1 y 2 relacionados a la violencia entre estudiantes, ya sea en su forma psicológica y física sin lesiones, que es el protocolo 1, o el caso de violencia sexual física o con lesiones o con armas, que es el protocolo 2, que se aplica en la modalidad presencial. También en la modalidad presencial se dan los hechos de violencia entre un miembro del personal de la institución educativa contra un estudiante, y ahí se aplica el protocolo 3
el protocolo 4 y el protocolo 5, es decir, violencia psicológica, violencia física y violencia sexual. También tenemos el protocolo 6, que es la violencia física, psicológica o sexual ejercida por una persona del entorno familiar u otra persona que no corresponde al ámbito de la institución educativa, pero que sin embargo esa acción negativa afecta a nuestros estudiantes. Estos protocolos del 1 al 6 están presentes en la modalidad en la etapa presencial, y en la modalidad a distancia también contamos con los mismos protocolos, con los protocolos de atención de violencia entre estudiantes, que es el protocolo 1 y 2, con los protocolos de atención 3, 4 y 5, con el hecho de violencia entre un personal de la institución educativa que agrede a un escolar, o el protocolo 6, que es una violencia física, psicológica o sexual agredida o ejercida por una persona del entorno familiar u otra que no corresponde a la escuela, pero que sin embargo afecta a nuestros estudiantes en la modalidad a distancia. Entonces, estos protocolos tienen sus propias características y estrategias de intervención, por lo cual nosotros tenemos que estar atentos y leerlos para poder actuar de acuerdo a cada hecho que se presente, ¿no? Entonces, cada protocolo que encontramos en la norma está especificado con señales de alerta que debemos tener en cuenta y con los pasos que se van a realizar, quién va a ser el responsable de intervenir y las acciones que se van a hacer en cada una de ellas y qué instrumento podemos utilizar y el plazo mínimo y máximo de atención frente a ese hecho de violencia. Entonces, dentro de los pasos siguen siendo los mismos, es decir, la acción inmediata que puedo tomar yo, tomado conocimiento del hecho, qué acciones voy a realizar de manera inmediata para cesar el acto de violencia. ¿A quién lo voy a derivar como escuela? ¿Qué institución aliada me va a ayudar para poder atender al niño agredido o incluso también al agresor? ¿A quién lo voy a derivar? ¿A quién voy a informar? Pero esto no queda solo acá como director o como miembro del comité de convivencia. Yo tengo que observar también el seguimiento oportuno para ver cómo está cesando ese maltrato y el grado de recuperación que mi estudiante pueda tener. Y el caso se va a cerrar cuando el hecho de violencia definitivamente va a cesar. Obviamente todo a través de los lineamientos que están dentro de los protocolos del CICB y de las normas que están obviamente establecidas ahora, tanto en la etapa presencial y en la modalidad a distancia, de acuerdo a la norma 274. Entonces, esta resolución ministerial 274 nos deja en claro entonces nosotros los mecanismos de atención en la modalidad presencial y en la modalidad a distancia. Entonces, si nosotros tenemos la etapa presencial donde la educación se da con presencia física de todos nosotros, tenemos ahí nuestros propios protocolos de atención. Pero como estamos ahora en la modalidad a distancia, urge que nosotros leamos y entendamos cada uno de estos procedimientos de la modalidad a distancia. En ese sentido, nosotros no necesitamos acudir físicamente donde el estudiante agredido, ni físicamente donde el agresor, ni acercarnos porque estamos en una educación a distancia. Podemos utilizar los medios como el teléfono, la videollamada, el correo electrónico, entre otros, que dejará constancia de esa comunicación que hemos realizado. Y los protocolos en dicha modalidad ya están claramente establecidos, ¿no? Entonces, como les había manifestado, tenemos cada uno de los pasos, ¿no? Que son desde la acción, la derivación, el seguimiento y también el cierre del caso a través de los reportes que hagamos en la plataforma del CICB. Cada uno con las estrategias a realizarse, con los responsables que deben de actuar, con el plazo máximo de actuación. Si sobrepasamos ese plazo, estaríamos nosotros incurriendo en lo que se llama negligencia funcional. Sobre todo que no estamos atendiendo el interés superior del niño, niña y adolescente, lo cual a nosotros de alguna manera nos impera a actuar de una manera efectiva. Entonces, colegas, es importante que analicemos esta norma, que la leamos y que actuemos en función a ella. Tengamos aquí también en cuenta
que esta norma nos habla sobre una ruta de atención y de nuestros aliados estratégicos. En este caso, por ejemplo, nosotros contamos con la línea 100, contamos con la atención del Centro de Emergencia Mujer, quienes van a nosotros a brindar una atención oportuna frente a los hechos que nosotros derivemos. Porque la escuela tiene carácter netamente pedagógica, da las alertas necesarias, protege a sus estudiantes, pero en la sociedad civil existen otros órganos competentes quienes van a dar soporte en salud, atención psicológica, protección legal para el agredido, para los padres, por lo cual nosotros podemos usar esas instancias. Esta resolución viceministerial número 274 nos va a dar también estas acciones que tenemos que tener en cuenta y nuestros aliados estratégicos, como en este caso el Centro de Emergencia Mujer y también los centros de salud que van a estar actuando de acuerdo a cada uno de los casos o hechos en particulares. Entonces, estos protocolos también son manejados por ellos y entonces nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta para poder actuar en función entonces a esas necesidades. Por lo tanto, estimados directores, docentes, es importante que nosotros tengamos pleno conocimiento entonces de que es imperante, es urgente que nosotros tengamos conocimiento de los protocolos de atención actualizados a la modalidad distancia y sobre todo como directores garanticemos el acceso del responsable de convivencia escolar al portal del CICB para poder registrar incluso nosotros aquellos hechos de violencia escolar. Entonces, ingresar a este espacio entonces de interacción y de protección a nuestros estudiantes a través de entornos virtuales es sumamente importante. Además, les hago recordar, colegas, que nosotros tenemos que estar plenamente comprometidos con el cuidado de nuestros estudiantes, conocer los protocolos de atención de violencia escolar, actuar en los plazos adecuados y sobre todo garantizar una escuela segura. Y también saber que el CICB no solamente es una plataforma de registro de denuncias de acciones de maltrato, también se nos está capacitando mediante el acceso a esta plataforma. Por ejemplo, tenemos este curso interesantísimo en línea, lo cual nos va a permitir identificarnos a nosotros qué cosa es la violencia escolar en la modalidad distancia como el ciberbullying, por ejemplo. Entonces, si entramos nosotros a este curso alto al ciberacoso, nosotros podemos participar y aprender dentro de la estrategia de aprendizaje a distancia y de fortalecimiento de nuestras habilidades profesionales. Los invito a ustedes a ingresar a la plataforma virtual del CICB, a realizar acciones de prevención contra la violencia y si ocurriera hechos de violencia, utilizar los protocolos actualizados a la modalidad a distancia. Difundamos estos hechos en toda nuestra comunidad educativa. Difundamos las acciones de prevención y de cuidado y promovamos una escuela acogedora y segura que garantice que nuestros estudiantes son nuestra primera preocupación. En la Unidad de Gestión Educativa Local Chincha estamos trabajando para ello. Tenemos nuestros equipos y responsables de convivencia escolar que estamos prestos a atenderlos y a brindar asistencia técnica y actuar, porque todos nosotros actuamos y tenemos cero tolerancia contra la violencia escolar. Muchas gracias, amigo, por escucharme y estamos nosotros trabajando para garantizar la educación en la modalidad a distancia porque la educación no puede parar en esta cuarentena y aislamiento social. Saludos a todos ustedes.